Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Vamos a la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Discípulos de convicciones firmes es el título de la enseñanza. Y vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 6. No sé si lo están proyectando ahí en la pantalla, parece que sí. Así que bueno, vamos a darle avance a esto. Dice Gálatas 1, 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El cristianismo, mis hermanos, mis hermanas, más que una religión, es una relación. ¿Ya lo había oído eso? Es una realidad. Más que una religión, aunque somos considerados como una religión, nosotros creemos y tenemos la convicción de que más que una religión, tenemos una relación personal con Jesucristo. Se trata de Cristo. Comienza con Él y se vive por medio de Él. Es decir, nosotros venimos al Padre por medio de Jesús. Dice la palabra, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que comienza por Cristo y nosotros vivimos también la vida cristiana a través de Cristo. Y esto incluye oír y hacer las sanas palabras del Señor Jesús. Todas, no solo algunas. Porque hay algunas de las sanas palabras del Señor Jesús que son abrazadas por casi toda la gente. ¿Tú has escuchado la regla de oro? ¿Sí? Bueno, eso la gente del mundo no tiene ningún problema en aceptarlo. Y ellos dicen, no, la regla de oro, como dijo Jesús, no hagas como no te gustaría que te hicieran. Sin embargo, lo están diciendo al revés. Jesús dijo, haz con otros como te gustaría que hicieran contigo. Pero el mundo adopta estas frases dichas por Jesús. Otra de las frases muy populares en el mundo que Jesús dijo es, no juzguéis para que no seáis juzgados. A la gente del mundo le encanta eso, ¿verdad? Y dicen, no, tú no juzgues. Las dos comadres que están ahí chismeando, ¿verdad? Y después de que se comieron a la comadre dicen, pero ¿quiénes somos nosotras para juzgar, verdad, comadre? Les encantan esas frases. O esta otra, primero saca la viga de tu ojo para que después saques la paja del otro. Eso también le gusta mucho a la gente del mundo, en los programas de televisión se dice y todo esto. O esta otra, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Eso, bueno, ya vino a ser cultura popular, se dice por todos lados. Pero hay otras palabras del Señor Jesucristo que ya no son populares. De hecho, cuando vemos más allá de la superficie, Jesús mismo y el cristianismo no encajan para nada con la cultura en la que vivimos. La cultura en la que vivimos habla y enseña y se trata de nosotros mismos. Alcanza tus sueños, quiérete a ti mismo, etcétera, etcétera. Pero Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo, niégate a ti mismo. Eso ya no es popular, ¿verdad que no? Por supuesto, el Señor Jesús sabía eso, sabía que sus palabras no eran aceptadas y no serían aceptadas por todo el mundo, no todas sus palabras, solo algunas. Por eso el Señor Jesús enseñó a sus discípulos acerca de calcular el precio para seguirle. O sea, cuando digo esto y quiero que se entienda, no estoy hablando de que haya que pagar algo para ser salvos. El Señor Jesús lo pagó todo en la cruz del Calvario, pero sí el ser discípulo sí tiene un costo. La salvación es gratis, por gracia, por medio de la fe, pero el discipulado nos cuesta todo. Jesús mismo estaba dispuesto a pagar el precio. ¿Te has puesto a pensar en eso? Él estuvo dispuesto a pagar con su propia vida, hacer esto que todos teníamos que hacer, que era dar nuestra vida. Es decir, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La única paga que nosotros íbamos a recibir era la muerte. Pero el Señor Jesús dio su vida por nosotros, se puso en nuestro lugar y Él así hizo salvable a toda la humanidad. Ese precio de dar la vida no lo tiene que pagar el hombre, no tiene que morir el hombre. Cristo ya lo pagó. Pero Jesús sí habló de un precio para ser su discípulo. Y eso está en Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas 14, versículo 27. Aquí están algunas de las palabras que ya no son populares.
No juzgues, eso sí, no, y sobre todo dice, no me juzgues, eso sí. Pero a ver, ¿qué tal esto? Lucas 14:27, Jesús mismo hablando. Si tú tienes una Biblia que tiene letritas en rojo en algunas partes, eso es cuando Jesús está hablando. Y a lo mejor tu Biblia, si es de esas, bueno, va a tener letras rojas. Así que Jesús mismo dice, y el que no lleva su cruz, ese instrumento de muerte. Ellos sabían lo que esa cruz significaba muerte. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede, ¿qué? Ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y Jesús les está diciendo, una persona en sus 5 sentidos primero calcula antes de empezar un proyecto. De igual manera ustedes deben de calcular cuál es el precio para ser mi discípulo. El Señor Jesús abiertamente dijo que aquellos quienes tomaban la decisión de seguirle iban a enfrentar dificultades, digan dificultades. Y esto viene a ser chocante incluso con los vecinos de allá. Ahorita yo vi ahorita los vecinos, ¿verdad? Jesús dijo que iban a venir dificultades para nosotros por causa de su nombre. Él dijo, por ejemplo, en Lucas 12:53, que el discípulo y el que le sigue, o el que le sigue y su discípulo, iba a estar dividido, iba a enfrentar problemas en su familia. Dice, estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Esto por causa de Cristo. Y no sé si tú ya lo has experimentado, que cuando tú te convertiste, cuando tú calculaste este precio y seguiste a Jesús, comenzaste a seguir a Jesús, comenzaste a tener problemas en tu familia. ¿Cómo es posible que has dejado la religión de tus padres, de tus abuelos? Eres un traidor, etcétera, ¿no? Y empezaron los problemas con la familia, pero no solo con la familia, sino también en la sociedad. Mateo 10:22 dijo Jesús, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que problemas, dificultades en la familia por causa de Cristo, problemas, dificultades en la sociedad por causa de Cristo, pero peor aún, por si fuera poco, en el mundo religioso también ser discípulo puede provocar conflictos, dificultades. Juan 16:2 les dice Jesús a sus discípulos, os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué te parece? Para un judío esto era algo terrible, porque la vida del judío giraba en torno a la sinagoga. Ellos iban al templo solo unas cuantas veces al año, algunos una sola vez al año, pero la sinagoga era el lugar en donde ellos se reunían casi todos los días. Así que Jesús les dice, por mi causa los van a expulsar de las sinagogas. Prácticamente su vida social y religiosa quedaría nula. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Te fijas? Problemas en la familia, problemas en la sociedad, problemas en el mundo religioso. Y el Señor Jesús no enseñó esto como algo fatalista. O sea, como que tenemos que andar ahí todos emos, ¿no? Todos de negro y no, somos lo peor del mundo. No. Él lo habló como algo real. O sea, el Señor no ocultó nada a sus discípulos. Como cuando haces un contrato con alguna compañía y hay letras pequeñas ahí. Y cuando ocurre un problema, llamas a la compañía y te dice, no, es que en las letras pequeñas del contrato que usted firmó dice que pues no le podemos ayudar en esta situación. Jesús no tenía letras pequeñas, Él abiertamente dijo todo esto. Él, por cierto, dejó esperanza para sus seguidores. A pesar de que van a haber dificultades en esto que vimos, hay esperanza. En Juan 16:33, el Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, ahí está lo que vimos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza de Jesús. Él dijo, van a haber problemas, pero hey, yo estoy con ustedes. Confíen en mí. No confíen en las circunstancias, no confíen en el gobierno, no confíen en los pastores, no. Confíen en mí, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 5:11, Jesús en el Sermón de la Montaña dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa
os vituperen. O sea, Jesús está diciendo, esas aflicciones por mi causa deben producir en ustedes más bien gozo. Porque eso quiere decir que van bien. Eso quiere decir que se están pareciendo a mí, diría Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro ¿qué? Galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que pretendo plantear en esta introducción es que seguir a Cristo produce rechazo de aquellos que no le siguen. Y eso no fue exclusivo de los primeros cristianos. Eso incluyó las siguientes generaciones después de los primeros y nos incluye también a nosotros. Es importante, que tengamos en mente este versículo que leímos al principio en Gálatas, pues estaba dirigido precisamente a cristianos que habitaban en esa región de Galacia. Esta epístola a los Gálatas no fue escrita a una iglesia, como el caso de Corinto, como el caso de Filipenses, sino a una red de iglesias, a un grupo de creyentes en una región específica llamada Galacia, que era parte del mundo gentil, estaba bajo el imperio romano. Pero los Gálatas, y para los gentiles, adorar ídolos no venía a ser algo opcional. Y quiero que todos entendamos esto. Vivimos en un país que es libre, soberano, en el cual hay libertad de religión o libertad de credo. Bueno, en Galacia, que estaba bajo el imperio de Roma, no había esto. Tienes que adorar ídolos. Y si tú no adoras a los ídolos, pues viene a ser un problema esto. Era obligatorio. Y si alguien no lo hacía, según ellos, los dioses se iban a enojar con el pueblo y les iba a traer mala suerte. Por esto aquellos que no adoraban ídolos eran sancionados por el gobierno, venían a tener problemas. Sin embargo, recuerda, mundo gentil bajo el imperio romano, en el cual también había una comunidad judía. Y esta comunidad judía que habitaba en aquellas regiones quedaba exenta de adorar a los dioses paganos. Es decir, si tú demostrabas que eras judío con la circuncisión, en el caso de los varones, tú quedabas exento de adorar a los ídolos y no tenías ningún problema. No podías o no recibías ninguna sanción. Lo único que les pedían a los judíos era que oraran por Roma, que oraran por el emperador. La pregunta aquí es, ¿dónde encajan los cristianos? Tenemos a los gentiles que adoraban ídolos de forma obligatoria, tenemos a los judíos que se les permitía no adorar a los ídolos, pero los cristianos no eran ni gentiles ni judíos, eran cristianos. Bueno, los cristianos que provenían del paganismo y habían sido impactados por el evangelio, ahora tenían la convicción de que no debían adorar ídolos. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Este es otro pueblo gentil que se había convertido. Y aquí Pablo dice y describe esto que te acabo de decir, de que ellos habían abandonado la adoración a los ídolos. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, o sea, Pablo y a sus colaboradores, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué te parece? Así que los cristianos no adoramos ídolos, nunca hemos adorado ídolos. Pero por otro lado, los cristianos tampoco practicaban ni participaban de las ceremonias judías. O sea, los gentiles, en este caso los gálatas, conocían lo que era adorar a los ídolos, pero no conocían las tradiciones judías, no participaban en ellas. Nosotros sabemos que todas esas ceremonias judías eran sombra de lo que iba a venir, o sea, de Cristo. Así que los cristianos, como dije, no encajaban ni con los paganos ni con los judíos. Y esto los ponía en una situación muy complicada. Ellos estaban viendo el cumplimiento de las palabras de Cristo sobre sus discípulos acerca de la persecución. Para perseverar su bienestar, para preservar su seguridad, ellos tenían dos opciones. Número 1, adorar a los ídolos o volverse judíos. Esas eran las dos opciones que ellos tenían para no tener problemas con la sociedad. Era adorar a los ídolos otra vez o volverse judíos. Sin embargo, mis hermanos, ninguna de estas dos opciones era viable para un verdadero cristiano. Ellos
tendrían que aceptar sufrir la burla, tendrían que aceptar ser acusados por todas las cosas malas que ocurrieran. Era por culpa de los cristianos, porque no adoraban ídolos. La mala suerte la traían ellos y tendrían que aceptar eso. Ellos tendrían incluso que aceptar la posibilidad de ser llevados ante tribunales, la posibilidad de ser llevados a las prisiones. Y esto, mis hermanos, requería de convicciones firmes. Espero me esté siguiendo hasta acá. Todo esto que he dicho hasta ahora para decirte que ser cristiano requiere de convicciones firmes. Hoy vivimos en una sociedad en la cual, voy a hablar de Estados Unidos, ¿sí? Voy a hablar del país del que vengo, del estado de donde vengo, en donde si le falla el aire acondicionado a la iglesia, no, es que hace mucho calor en esa iglesia, en ese templo. Voy a buscar una en donde sí haya aire acondicionado, en donde haya estacionamiento amplio, en donde tengan alfombra, en donde tengan una fuente afuera, en donde tengan un playground que parece McDonald's para los niños y les pongan payasitos, en donde hay un grupo de alabanza que, bueno, suena igual que Café Tacuba, ¿no? Es impresionante. Y personas que, bueno, me voy de la iglesia porque no me saludaron. Porque no me saludó el pastor, me voy de la iglesia, estoy en depresión. Bueno, estamos viendo que los primeros cristianos estaban dispuestos a ir a la prisión, estaban dispuestos a ser llevados ante tribunales por causa de Cristo. Eso son convicciones, eso es únicamente por convicciones firmes. Y yo sé, esta serie que comenzó el pastor Chuy hace unas semanas, es algo necesario para nosotros. Porque nosotros decía que no tenemos o no practicamos únicamente una religión, sino una relación con Cristo, y es a través de esa relación con el Padre por medio de Cristo que nosotros desarrollamos convicciones firmes. Fue por esas convicciones que Daniel estuvo dispuesto a ir al foso de los leones. ¿Lo has pensado? Fue por esas convicciones que Daniel aceptó ir al horno de fuego y dijo: el Señor nos puede librar, y si no nos libra, pues igual no nos vamos a postrar ante ningún ídolo, ante ningún otro Dios. Y hablando de Galacia, de pronto hubieron algunos, siempre los ha habido, que tuvieron una brillante idea, que dijeron: bueno, está dura la cosa, ser cristiano no es fácil, pero ¿por qué no buscamos cómo mover el sistema un poquito, cómo torcer el asunto un poquito y así no tener problemas? Alguno tuvo una brillante idea por ahí y dijo: ¿por qué no mezclamos el judaísmo con el cristianismo? Una religión ecléctica o híbrida, en donde hacemos todo lo que hacen los judíos, nos circuncidamos, nos bautizamos y también creemos en Cristo y ya está. Nos hacemos judíos y cristianos al mismo tiempo y ya está. Obviamente esto era una versión de cristianismo que se hizo popular en ese tiempo, porque todo aquel que no quería padecer, que no quería sufrir, que no quería tener problemas, dijo pues me late esa idea. Me late esa idea de ser judío y ser cristiano al mismo tiempo. Esto era algo así como: pare de sufrir y véase muy espiritual al mismo tiempo. Vamos a leer nuevamente el versículo que leímos al principio, Gálatas 1:6. Pablo, al enterarse de todo esto, les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el otro evangelio. Un evangelio en el cual pues le mueves por aquí, le mueves por allá para no tener problemas y aún así te ves muy espiritual. Notemos que el versículo 6 es el inicio de la carta. Está apenas empezando el apóstol Pablo. El saludo de Pablo fue muy breve. Normalmente él les escribe: y me gozo por lo que Dios está haciendo en ustedes. A los corintios les dijo: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero a ellos, aquí a los gálatas, pues con ellos se va directo al hueso. La razón de ir tan directo a la reprensión no es porque Pablo anduviera de malas, sino porque esto era un asunto de vida o muerte. En el cristianismo, mis hermanos, hay asuntos que son esenciales y hay asuntos que son secundarios. ¿Sí sabía eso? Un maestro en la escuela bíblica decía: hay teología con T mayúscula y teología con T minúscula. O sea, cosas esenciales que no son negociables y cosas que son secundarias. Por ejemplo, el tema de la música, si vamos a tocar con batería y con guitarra eléctrica o con puro órgano, eso es secundario. Nadie pierde la salvación o obtiene la salvación por adorar con guitarra o con órgano o con piano o con tambores. No,
Pero cuando hablamos de doctrina que es principal, doctrina que es esencial, pues allí no hay negociaciones. Allí no hay como que, bueno, tú crees una cosa y yo creo otra. No, hay cosas que no se pueden negociar. La frase que vemos aquí, estoy maravillado, no debe entenderse como algo positivo, estoy asombrado. No. En la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, estoy horrorizado. ¿Te imaginas? Esa es la salutación de Pablo. Estoy horrorizado. En otra versión dice, no salgo de mi asombro. Para nosotros sería algo así como, no lo puedo creer. Pablo está horrorizado porque los Gálatas se apartaron de Dios, abandonaron sus convicciones. Esas convicciones que ellos abrazaron cuando Pablo estuvo con ellos, cuando plantó la iglesia, cuando los vio crecer, nacer y crecer en el Evangelio, ahora está horrorizado porque ellos abandonaron sus convicciones. La palabra que usó en el original para la expresión os hayáis alejado fue metatitemi, que significa llevar a una persona de un lugar a otro. O sea, es algo que implica un cambio. Meta, de metanoia, es la palabra arrepentimiento, un cambio de lugar, un cambio de postura. Y se usaba también para aquellos que desertaban de un ejército. Metatitemi, decían ellos, cuando un soldado abandonaba su ejército, cuando alguien desertaba. Dice, estoy maravillado de que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Está hablando de que ellos se alejaron de Dios. Es Dios el que nos llama a través de su Hijo Jesucristo. Nos llama a la salvación. Es la fe en Cristo lo que hace posible que recibamos el don de la salvación. Los Gálatas estaban con Dios y ahora se apartaron de Dios. Dice, para seguir un evangelio diferente. Estaban siguiendo algo distinto a lo que habían recibido primero. Lo que horrorizó a Pablo no fue solo la apostasía de los Gálatas, sino lo rápido que apostataron, lo rápido que abandonaron a Dios. Y quiero hacer notar algo aquí. Los Gálatas no andaban en borracheras, adorando a otros dioses. No. Cada uno de ellos estaban en sus iglesias, pero practicando este otro evangelio híbrido, ecléctico, mezclado con judaísmo, que al final hacía nulo el sacrificio de Jesús. Yo te pregunto, ¿puede alguien estar apartado de Dios al mismo tiempo que va a la iglesia? A ver, algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Puede alguien estar apartado de Dios y aún así asistir a la iglesia? Claro. El ejemplo son los Gálatas. Y así muchas personas hoy están ocupando sillas en las iglesias, pero han creado su propia versión de cristianismo, su propia versión que se adapta a sus gustos, a sus necesidades, pero aparte de Cristo. El versículo 7 de Gálatas 1 dice, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Primero acusa a los Gálatas de haber abandonado a Dios para seguir un evangelio diferente, deja claro que no hay otro evangelio, y en esta introducción Pablo ya ha tocado elementos que son clave en el evangelio. Por ejemplo, cuando empieza la epístola, hablo de la introducción a la epístola, le saluda diciendo gracia y paz. En el versículo 6 les habla de Dios llamándoles por su gracia. Y aquí empezamos a ver ya elementos del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Porque hay quienes dicen, no, hay que predicar el evangelio, pero nunca dicen qué es el evangelio. Bueno, evangelio proviene del griego evangelión y denotaba originalmente una recompensa por buenas nuevas. Un mensajero que llevaba buenas nuevas recibía una recompensa y a esa recompensa se le llamaba evangelión. Pero después la palabra fue cambiando y se convirtió en las mismas buenas nuevas. O sea, las buenas noticias que eran llevadas a estas se les llamaba evangelión o evangelio. El apóstol Pablo le atribuyó el evangelio a la obra de Cristo. Es decir, Pablo dijo, evangelio es igual a lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, en 1 Corintios 15, versículo 1, vemos una síntesis del evangelio. Así que si tú quieres subrayarlo ahí en tu Biblia, y si alguna vez alguien te pregunta qué es el evangelio, bueno, vas a ir allá primero a los Corintios 15, versículo 1 al versículo 4.
Dice Pablo: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y aquí viene el evangelio, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, que Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Eso es el evangelio, mis hermanos. Y para poder creer en el evangelio tenemos que reconocer que somos pecadores, porque no se trata únicamente de decir, no, pues sí, está padre. No, sino de abrazarlo y decir, yo era el que necesitaba morir en esa cruz. Yo tenía que morir en esa cruz por mi pecado. Y Cristo no conoció pecado, pero se hizo pecado por mí. La buena nueva, la buena noticia es que Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Si nosotros le quitamos importancia a alguno de esos elementos, el evangelio ya no es evangelio. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 14:6. Yo soy el camino, ¿tú te lo sabes? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él no se refería a él mismo como al personaje histórico, que es innegable, ¿no? O sea, hay evidencias de que Cristo estuvo en esta tierra. Se estaba refiriendo a su obra redentora. Tampoco se refería a él mismo como un camino de tantos. Yo soy una opción, no, sino a el camino, a el único camino. Luego de aclarar, volviendo con Pablo y los Gálatas, que no hay otro evangelio, solo el evangelio de Cristo, ahora Pablo expone la situación que estaba ocurriendo ahí en Galacia. Lo leímos en Gálatas 1:7, la segunda parte. Sino que hay algunos, no hay otro evangelio, lo que hay son algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Había algunos de los cuales no tenemos el nombre, pero su objetivo era perturbar a los creyentes. Esa palabra perturbar, del griego tarazo, se relaciona con algo agitado, algo alborotado. Es algo que viene a conmover a un grupo de personas o a una persona. Y una forma en la que ellos agitaban a los creyentes, estos de los que habla Pablo aquí, era cuestionando la legitimidad del apostolado de Pablo. Le acusaban de que pervertía las palabras de Cristo. O sea, estos perturbadores venían con los Gálatas y les decían, ese Pablo no es verdadero apóstol. Él no caminó junto a Jesús. Él no es de los 12. Y empezaban a atacar la autoridad de Pablo. Y así hay algunos que se meten en las iglesias a perturbar a los creyentes atacando la autoridad. Bueno, eso pasaba allí. Y decían, mira, Pablo presenta un evangelio muy fácil. Nomás creen en Jesús y ya. No, nosotros te traemos el verdadero evangelio. Esto es la nueva revelación. Y tienes que hacer esto y aquello y lo otro y te tienes que circuncidar, etcétera. Y al final no vas a sufrir tanto. Bueno, una perversión, por supuesto. Por un lado, Pablo se presentó como apóstol en la presentación de esta epístola. Alguien que fue enviado por el Padre y por el Hijo. Les habló de su misión. Su misión como enviado de Jesús era traer gracia, paz, perdón de pecados, libertad del presente siglo malo. Esa era la misión, el objetivo de Pablo. Pero el objetivo de estos perturbadores pues era agitar a los creyentes, alborotar a los creyentes. Yo no sé si tú eres muy dado a las redes sociales, pero si lo eres, déjame hacerte una advertencia, déjame hacerte una alerta, ¿no? Llamarte a que estés alerta, porque hay muchos youtubers en la red. O sea, hoy en día prácticamente cualquiera puede abrir un canal de YouTube, grabarse videos, las muchachitas de cómo hacerte el maquillaje, ¿verdad? Cómo peinarte, etcétera. Los hombres de, no sé, cómo cambiar o cómo arreglar una lavadora o una licuadora, y ahí encuentras de todo, ¿no? Prácticamente cualquiera puede ser un youtuber el día de hoy. Bueno, pues así también hay algunos que de pronto se abren un canal de YouTube, prenden la cámara y empiezan a
a hacerse disque maestros de la Biblia, maestros de la sana doctrina. Y bueno, muchos de nosotros vamos y los compramos, ¿no? Compramos eso que ellos nos venden, esos estudios que ellos nos venden y esas doctrinas que ellos nos venden, y decimos, wow, qué tremendo. O sea, no nos preguntamos si la persona se congrega en algún lado, si fue ordenado por algún ministerio, si su vida está en orden, si su familia está en orden. No, simplemente nos dejamos maravillar por aquello que enseñan. Y por lo general, los más populares son los que usan este tipo de información amarillista. Y no sé si tú los has visto, ¿no? Que en tal lugar ya aprobaron la ley de quién sabe qué. ¡Ah, alarma! Se acerca el fin, ¿verdad? Mis hermanos, ¿desde cuándo el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos, pues, el amor de muchos se enfriaría? Que, pues bueno, habrían cosas terribles. Pero ellos lo presentan como, y ahí está uno dándole clic y viendo los videos. No, que el artista, quién sabe cuál, ya se hizo lesbiana. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa Shakira? ¿Verdad? O sea, a ti, a mí, ¿qué nos importa si Shakira ya cambió de marido? Si Paquita, la del barrio, ya compró casa en no sé dónde. Pero hay quienes dan esto como si fuera sana doctrina y muchos lo siguen. ¿Por qué? Porque quieren perturbar a la gente, quieren atraer a la gente hacia ellos mismos. Hacen sus conferencias o en redes sociales promoviendo sus temas amarillistas, sus nuevas revelaciones, sus nuevos disque evangelios. Volviendo con los Gálatas, ese evangelio falso que promovían estos a los que Pablo les llama algunos, sutilmente quitaba a Cristo de la ecuación. Y esto que yo acabo de mencionar no es para hacer una crítica al aire nada más. Se supone que nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? O sea, si eres cristiano, tenemos al Espíritu Santo. Dice la palabra que nosotros tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Tenemos al Espíritu. Entonces, cuando tú veas a uno de estos youtubers, aunque le haga todo así, ¿sí, no? Se ven como bien intensos, ¿no? ¡Qué espiritual! Bueno, no. Antes de dejarte llevar por cómo se ve y si trae corbata y traje y si habla muy intenso, analiza lo que está diciendo. Y fíjate cuántas veces menciona a Cristo. Ves el video. Y dices, nunca mencionó a Cristo. Me habló de Shakira, de que ya se divorció de Piqué y quién sabe qué, ¿verdad? Y nunca habló de Cristo. Y algunos a eso le llaman sana doctrina. O sea, hay uno que hace poco vi, que sacó un video, pastor, disque de sana doctrina, que hace videos, y el título de su video era Hefner y sus conejitas de Playboy. ¿Dónde tiene la mente este pastor? O sea, y bueno, hay muchos locos en el mundo, ¿no? A mí lo que me sorprende es que a eso le llaman sana doctrina. Y te metes al mensaje y nomás se la pasa hablando de la vida de este tipo que tiene un montón de mujeres y quién sabe qué. Y Cristo, nunca menciona a Cristo. Volviendo con los Gálatas. Se trataba entonces, este evangelio, de tirar a la basura todo lo que habían aprendido para entrar al judaísmo a través de la circuncisión y de otros rituales. Y así entonces ellos serían salvos. O sea, les decían, ¿tú ya te circuncidaste? No, a mí Pablo no me dijo que me tenía que circuncidar. Nomás me dijo que creyera en Cristo. No. Estás mal, tú ni salvo eres. A ti no te predicaron bien. Órale, a circuncidar. Pero eso implicaba, el que ellos se circuncidaran, no era algo higiénico, no era algo de salud, no. Era algo religioso. Y si ellos se circuncidaban, ellos estaban dando el mensaje de que Cristo, o que lo que Cristo hizo no era suficiente, que había que añadirle algo. O sea, Cristo dando su vida en la cruz, derramando su sangre, siendo sepultado, resucitando el tercer día, no es suficiente. Tengo que ponerle yo mi circuncisión. Y esto se hizo atractivo para algunos, esta distorsión se hizo atractiva porque les prometía hacerlos aceptos ante los judíos y ante los paganos. Ahí es cuando se empezó a vender la idea de que el cristiano debía ser popular con todos, de que el cristiano podía caminar por las alfombras rojas de los Grammys y recibir Grammys y darle Grammys a Daddy Yankee y todo este rollo, ¿no? Un cristianismo pop, en donde eres cool y les caes bien a todos. Desde ahí ya empezaba todo esto. Les daba la posibilidad de mezclarse con judíos ante las autoridades paganas
implicando esto quitar a Cristo y no tener que adorar a dioses paganos. O sea, ellos decían, la hicimos. Y así ellos se libraban del sufrimiento que les traía ser discípulo de Cristo. Así como en Galacia, en tiempos de Pablo, siguen surgiendo personas que distorsionan el evangelio, añadiendo obras o diluyendo la obra de Cristo y prometen reducir el costo de ser discípulos. Y muchos prefieren adaptarse a demandas humanas para ser aceptados por otros en vez de descansar en la gracia salvadora de Cristo. El que ha confiado en Cristo para salvación puede tener la convicción de que Él le ayudará en momentos de prueba. Eso debemos de estar seguros. O sea, no tenemos que quitarle al evangelio, no tenemos que modificarle para quedar bien con la gente. No, nuestra convicción es, yo sigo a Cristo y sé que la gente del mundo me va a aborrecer. Sin embargo, yo sé que el Señor me va a ayudar en momentos de prueba. Yo sé que el Señor me va a levantar cuando otros me derriben. Pablo les hace una seria advertencia a los creyentes en Galacia, a esos que estaban apostatando, a esos que estaban tratando de quedar bien con los del mundo, con los judíos, con los gentiles, con los cristianos, y haciendo a un lado lo que Jesús dijo. Versículo 8, ahí está la advertencia. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí Pablo se incluye en el asunto. O sea, él no dice, yo soy infalible. No, él dice, es posible que yo un día me parara ante ustedes y les enseñara otro evangelio. He sabido de iglesias en donde el pastor se para delante del pueblo que pastorea y les dice, hermanos, todo lo que yo les he enseñado no vale para nada. Ahora sí encontré el verdadero evangelio reformado.com.mx, ¿no? Por eso Pablo dice, si aún yo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, sea anatema. Ese es el veredicto. Y esta advertencia continúa, mis hermanos. La recomendación que yo te hago es, ten cuidado con lo que consumes en internet. Ten cuidado. O sea, hay mucho, pero no todo lo que aparece con etiqueta de predicación cristiana realmente es sano. Es más, no todo lo que aparece en internet con etiqueta de sana doctrina realmente lo es. Hay mucha gente por ahí que tiene más bien distorsiones. Seamos como los de Berea, que tenían allí los rollos y estaban verificando que lo que Pablo dijera fuera cierto, que Pablo hablara de Cristo. Así que busquemos eso. El veredicto de Pablo es contundente, sea anatema. Esa palabra anatema era un término que ellos usaban en la guerra cuando tomaban algún botín del pueblo al que conquistaban, tomaban cosas y decían, estas cosas van a ser para nosotros, pero estas otras van a ser destruidas. Eso es el anatema, algo separado para ser destruido. Y Pablo está diciéndoles aquí, esos que predican otro evangelio sean apartados para destrucción. Y es obvio que no les está diciendo, mátenlos, apedréenlos. No. Simplemente les está diciendo, apártense de ellos. En Deuteronomio, en la ley, el que profetizaba y llevaba al pueblo a adorar a otros dioses, el veredicto era que sí, debía morir. Pero aquí Pablo no les está diciendo, apedréenlos, mátenlos. No. Más bien les está diciendo, sepárense de ellos. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto no era algo nuevo para ellos. Pablo y sus colaboradores ya habían advertido eso antes, por eso les dice, se los vuelvo a decir. Sin embargo, las múltiples advertencias, mensajes de Pablo, parece que se les habían olvidado. Y así es. Es fácil de que se nos olviden las cosas, ¿verdad? Por eso nos las tienen que estar recordando. Si tienes hijos pequeñitos, a cada rato les tienes que estar recordando, ¿verdad? Nosotros mismos como adultos, a veces se nos olvidan las cosas. Bueno, igual, nosotros como cristianos debemos de estar recordando constantemente lo que se nos ha enseñado. Desde nuestra iglesia, lo que está en las escrituras, todo. No podemos tomar a la ligera cuando el evangelio es distorsionado para evadir el costo del discipulado, del que Jesús habló.
Dios no lo toma a la ligera. Por eso las enseñanzas o la enseñanza de las Escrituras es algo serio. No cualquiera puede prender una cámara y hablar. Se requiere un llamado. Se requiere de supervisión. ¿Quién supervisa lo que estamos enseñando? Y es una bendición para mí ser parte de Casa de Oración. Que seamos parte de esta red de iglesias. ¿Porque somos los mejores? Bueno, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Verdad? No sé. Pero lo que sí es una bendición y lo que sí es seguro es que cada pastor y cada predicador de Casa de Oración estamos bajo supervisión de alguien. Alguien está revisando lo que nosotros enseñamos. Así que usted puede descansar por ese lado. Tampoco dormirse, ¿verdad? Pero sí descansar de que están escuchando lo que nosotros predicamos. Y yo he sabido de pastores hablando de Casa de Oración, digo, ya que estamos en confianza, ¿no? Que de pronto empiezan a predicar algo que se sale de la línea de lo que enseñamos en Casa de Oración. Y se les llama y se les dice, oye, pastor, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Te me estás yendo por otro lado que no es. Así que o te enderezas o te enderezamos, ¿no? Claro, porque en Casa de Oración tenemos una línea doctrinal. Hay una declaración de fe y cada uno de los pastores que estamos, pues dijimos, yo me adhiero a esto. Esto es en lo que yo creo y esto es lo que yo voy a enseñar. Así que si de pronto me pega la loquera y empiezo con otra cosa, pues tengo que corregir. Y esas son convicciones. Incluso hablando ya en una iglesia local, deben haber convicciones incluso acerca de temas secundarios. ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender. Hay temas que son esenciales. Toda la iglesia universal los abraza, como la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, etc. Todo esto es esencial. Hay cosas secundarias, como por ejemplo, el tema del ministerio de la mujer, el tema de los dones del Espíritu. Son temas secundarios. Pero si hemos de estar dentro de una misma iglesia, tenemos que creer lo mismo, porque si no vamos a estar chocando. ¿Me explico? Si tú dices, no, eso de los dones ya cesó cuando murió el último de los apóstoles. Bueno, es doctrina secundaria, pero si vas a estar, al menos en la iglesia, no sé, en la iglesia en la que yo pastoreo en Houston, vas a tener que estar de acuerdo, porque si no vas a rasgar tus vestiduras en cada culto. Cada que se suba alguien a profetizar, o cada que alguien hable en lenguas, o cada que oremos por un enfermo y el enfermo se sane, vas a estar ahí todo con el hígado retorcido, ¿no? Entonces no vamos a poder coexistir. En eso vamos a tener que estar de acuerdo, si vamos a estar bajo el mismo techo, y tenerlo como una convicción. Por eso nosotros como pastores, nuestro trabajo es no imponer cosas, sino enseñar con toda paciencia y doctrina, como dice la palabra, y crear convicciones en la iglesia en la que nosotros pastoreamos. Por ejemplo, yo acabo de ver hace un momento, mientras adorábamos al Señor, que en esta iglesia han sido instruidos acerca de la adoración y la alabanza. Y yo lo vi no como que estaba el pastor ahí picándole las costillas, órale hermano, alabe. Ay, no, yo los vi a todos. Bueno, casi, a todos adorando al Señor y cantando bien fuerte, cantaban más fuerte que yo. Qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la convicción de que nosotros hemos sido creados para alabar al Señor. ¿Me explico? Son convicciones que se tienen. Pero volviendo con el punto que hablaba, enseñar las Escrituras es algo serio. Requiere de un llamado, requiere de supervisión, es lo que estaba diciendo. No es un pasatiempo, no es un hobby, me voy a hacer youtuber de sana doctrina. No. Eso, pues si quieres hacer un blog de belleza para enseñar cómo peinarte o cómo maquillarte, las hermanas, claro, por si acaso. Está bien, hazlo, pero lo que tiene que ver con las Santas Escrituras es algo serio. Alguien diga amén. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí podemos ver el objetivo de Pablo. Cada uno de nosotros tenemos objetivos, debemos tener objetivos, debemos tener metas. Y la meta de Pablo, ¿cuál era? Era agradar, diga agradar. Bueno, la palabra agradar, del griego aresko, significa ser aceptable, significa hacer un servicio que agrade a otra persona, que le guste a otra persona. Bueno, el propósito de Pablo era agradar a Dios. Su meta era agradar a Dios. Fíjate cómo es distinta la meta de un discípulo de Cristo a la meta de alguien del mundo.
la meta de alguien del mundo es agradar a los demás, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso dicen, me voy a comprar este coche, para que cuando llegue todos se apantallen y digan, wow, qué coche tiene este brother. Me voy a comprar esta marca de bolso, para que cuando la vean todas digan, oh, wow, qué tremendo bolso, aunque sea del Temu, pirata, pero que vean que yo traigo bolsa o bolso de marca, ¿no? Agradar a los hombres. Y mis redes sociales, pues, ¿qué te digo? Es la plataforma para que todos vean que soy lo máximo, el empoderado, el emprendedor. Allá en Estados Unidos decimos, ¿no? Me voy a comprar una troca para que allá en mi pueblo vean que estoy cumpliendo el sueño americano, ¿verdad? Así somos, tratando de agradar a los hombres. Y entramos en un tiempo complicado, no sé qué tanto sea acá. En Estados Unidos es muy fuerte el mes de junio, el mes del orgullo. ¿Usted sabe a qué me refiero? El mes del orgullo, de la banderita esa, de muchos colores, del arco iris. Bueno, allá es prácticamente, si tú no le das like a eso, eres homofóbico y eres intolerante y eres retrógrada y eres de lo peor. Es así, allá. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como cristianos? Tampoco digo que vamos a andar pateando a todos, ¿no? Ni maldiciendo a todos, no, simplemente yo no voy con eso. Convicciones, es de lo que se trata. Y mis convicciones van a desagradar al mundo. Bueno, hace poco nuestro pastor de jóvenes de la congregación estaba dándole un mensaje a la juventud y les estaba hablando acerca de la identidad. Esa es la serie que está desarrollando ya. Y cuando él hablaba acerca de la identidad, de cómo Dios nos dio una identidad, de que nos creó a su imagen, de que varón y hembra nos creó a su imagen, y estaba hablando de esto, en algún momento de la enseñanza tocó esto de la banderita, esto que estoy diciendo. Solo que él fue un poco más explícito. Yo ahorita no estoy usando las palabras explícitas, estoy dándole a entender nada más, ¿no? Y de pronto él empieza a decir esto, que está bien, diciéndolo de forma explícita, y que nos tiran el video de Facebook. De pronto ya desapareció nuestro video de Facebook. Y decía ahí que violamos los términos y condiciones de la plataforma, etcétera, ¿no? Solo por expresar esto que enseña la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? No dijimos ya no vamos a hablar de esto, ya que los chicos pues ahí que le hagan como puedan, que elijan lo que quieran. No. Ahora somos más sabios en esto. Y cuando vamos a hablar de este tema, citamos las escrituras que dicen que Dios entregó a estas personas que aborrecieron a Dios a pasiones vergonzosas. Hombre con hombre, mujer con mujer, y citamos lo que dice Romanos 1 y decimos el versículo y el capítulo, y así estas plataformas no nos pueden bloquear, no nos pueden tirar los videos. ¿Por qué? Porque estamos citando nuestro libro sagrado. No estamos dando nuestras opiniones personales, estamos citando nuestro libro sagrado. Y si ellos nos censuran, se meten en problemas, porque se están metiendo con la palabra de Dios, con un libro sagrado, sea la Biblia, o sea el Corán, o sea algún libro sagrado, ¿no? Hablando desde su perspectiva. El punto es que cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, somos desagradables para los del mundo. Y el objetivo de Pablo no era para nada agradar a los hombres, sino agradar a Cristo, ser aceptable a Cristo. La palabra de Dios para todos dice, nuestro único propósito es agradar a Dios. Estoy leyendo 2 Corintios 5:9, palabra de Dios para todos. Nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de Él. Nuestra meta, nuestro objetivo es agradar a Dios. Pablo vivía para servir a Dios, y ese debe ser el título y la aspiración de todo creyente, ser un siervo de Dios. Ya hay muchos grandes en el mundo, ya hay muchos grandes salmistas, muchos grandes predicadores. Lo que se necesitan son siervos, imitadores de Cristo, porque Él vino a servir y no a ser servido. Un esclavo, un siervo, no habla por sí mismo, su opinión no vale, sino la de su Señor. Un siervo vive para agradar a su Señor. Y en la Biblia vemos de que no se trata de a quién llamamos Señor, sino de a quién estamos obedeciendo. Porque algunos dicen, sí, Cristo es mi Señor, y hasta lo cantan, pero en realidad hacen lo que les da la gana. No, se trata de a quién estamos obedeciendo,
¿A quién estamos sirviendo? Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? O sea, si tú obedeces a tus deseos, eres esclavo de tus deseos. Uno puede ser esclavo del pecado, pero eso te llevará a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual le lleva a una vida recta. Pongámonos los zapatos de Pablo por un momento, ahí desde esta epístola a los Gálatas. La popularidad de Pablo estaba por los suelos. Estaban hablando mal de él, no es un verdadero apóstol, predica un evangelio chafa, no sirve. Lo acusaban de no ser un legítimo apóstol, lo acusaban de que no era espiritual, porque predicaba la salvación por gracia sin tener que añadirle nada. Lo acusaban de usar una gracia, pues, chafa para atraer fans. Lo último que haría alguien que pretende ganar fans, que pretende ganar popularidad, sería escribir como está escribiendo Pablo, con reprensiones, con advertencias. Yo conozco pastores así que dicen, no, conmigo todo bien, todos, qué bonitos, los amo a todos. Nunca les llama la atención, nunca los exhorta, nunca los reprende, porque quieren agradar a la gente. Pero Pablo está dejando claro aquí que no pretende agradar a los hombres. Deja claro que él ha asumido el costo de ser discípulo de Cristo, que Cristo es su Señor y que es menester obedecerlo a Él antes que a los hombres. Eso es asumir el costo del discipulado. Asumir el costo del discipulado es, voy a agradar a Dios sin importar a quién desagrade. Así que si no te agrado, lo siento mucho. Si te agrado, qué bueno, pero si no te agrado, pues lo siento mucho, porque yo pretendo agradar a Dios. ¿Ese es tu mismo pensamiento? Cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. Cuando agradar a Dios desagrada a los hombres, en la familia, en las relaciones interpersonales, en el trabajo o en la iglesia, nosotros vamos a enfrentar estas situaciones difíciles. Y es mi oración que cada uno seamos hallados fieles. Yo mismo oro, Señor, que yo sea hallado fiel cuando esté delante de ti. Porque, no sé si lo sabías, pero todos los creyentes vamos a estar ante Cristo en un tribunal, el tribunal de Cristo, en donde recibiremos cada uno recompensas de acuerdo a lo que hicimos después de haber creído. Algunos de nosotros vamos a recibir galardones, recompensas, estas palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero otros se van a quedar como el chinito, nomás mirando. ¿Has leído en la palabra que dice que Él enjugará de nosotros toda lágrima de nuestros ojos? O sea, ya delante de Él, piénsalo, algunos van a llorar. Espero no ser yo de los que lloren. Pero algunos van a llorar. Y el Señor va a enjugar sus lágrimas y va a decir, está bien, bueno ya, pásale. O sea, no hay nada de qué galardonarte. Yo no quiero ser de esos. ¿Qué tal tú? ¿No? Es mi oración entonces que seamos hallados fieles en esas situaciones y que seamos discípulos de convicciones firmes. Vale la pena renunciar a la búsqueda de aprobación de los hombres para servir al Señor. Vale la pena, mis hermanos. A lo mejor para tu familia eres un fanático porque estás hoy aquí a esta hora, ya a las 9:38 de la noche, después de un largo día de trabajo, quizás mañana te tienes que despertar temprano. Y algunos dicen, ¿qué fanático eres? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Eso sí, no decían lo mismo cuando andabas en las cantinas o cuando andabas en las fiestas. Pero ahora que sigues a Cristo, sí dicen, qué exagerado. Bueno, sorry, lo siento. Si no te agrada, qué pena, pero mi oración, mi propósito es agradar al Señor. Si te dicen, si tú nomás te la pasas ahí metido en la iglesia, sirviendo y haciendo cosas, de seguro estás haciendo rico al pastor. Eso dicen en todos lados. Y nosotros seguimos igual, ¿verdad? Sin poder pagar los biles, los recibos. Pero, mis hermanos, la pregunta es, ¿a quién queremos agradar? Yo quiero agradar a Dios. No necesitamos hacer nada para que Él nos acepte. Él ya nos hizo aceptos en el amado. ¿No le das gracias a Dios por eso?
Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando servimos, cuando tenemos convicciones firmes, sólidas, cuando no nos movemos? Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos respondiendo a esa gracia, a esa paz eterna que hemos recibido con el perdón de pecados. Así que yo te invito a que nos pongamos de pie y oremos, dándole gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. Por su gracia, perdonó todo lo que somos en Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Medita por un segundo en eso, con tus ojos cerrados. Fue por su gracia que Él perdonó todo lo que éramos. Por su gracia. Tal vez tú eras alguien que estaba metido en las adicciones. Tal vez eras alguien que no era honesto. Sea cual haya sido tu vida pasada. Pablo dijo a los Corintios, esto erais alguno de vosotros. Y el Señor nos hizo nuevos, pero nos dejó en nuestra memoria eso que éramos antes. ¿Para qué? Para que le demos gracias. Así que dale gracias, porque ya no eres, lo que eras antes. Gracias, Señor, porque tú has perdonado mis pecados. Gracias porque me has limpiado. Gracias porque me has redimido. Gracias, Señor, porque nos has reconciliado con el Padre. Antes éramos por naturaleza enemigos del Padre, pero ahora tú nos has reconciliado a través de tu sangre. Y no solo venimos a tener una relación fluida, sino que ahora somos tus hijos y podemos clamar, Abba Padre. Gracias, Señor, porque tú nos ves a través de Cristo. Tú nos ves, Señor, como obra terminada. Gracias, Señor. Seremos fieles. Caminaremos firmes en tu evangelio. Aunque eso nos cause problemas, aunque eso nos cause rechazo, caminaremos firmes en ti, Señor. Señor, no queremos dejarnos desviar a través de mensajes que sean atractivos para la carne. Mensajes que nos entretengan, que nos hagan sentir mejores que otros. Queremos, Señor, ser expuestos a tu palabra pura, a tu palabra que es verdadera, en la cual sí hay palabras de aliento, pero también hay palabras de exhortación, palabras que nos desafían a caminar cerca de ti, a parecernos más a ti. Queremos exponernos cada día a tu evangelio y vivir así para tu gloria, sirviéndote, no para ganar el favor de los hombres, sino para agradecerte por tu favor inmerecido. Levantamos nuestras manos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras que estemos aferrados a ti, asidos de tu palabra, tú prometiste estar con nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú nos llamas a estar alertas y nos das la fuerza y nos das la unción para poder caminar contigo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le das un aplauso al Señor porque Él es bueno. Gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.